¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Vamos a iniciar a desarrollar el segundo examen CEPREVAL ciclo C 2026, tomado el domingo 22 de febrero. Antes quiero invitarlos al repaso del jueves 26 y viernes 27 de forma virtual por la noche. Bien, la primera pregunta me dice: relaciona la estructura digestiva con su respectiva función. Conducto de Wilson, glándulas de Jerone-Brunner, glándulas de Lieberkühn o criptas, placas de Peyer, y aquí está en la otra columna las funciones. Bien, usted tiene que recordar cuál es la anatomía del duodeno y de las glándulas anexas del tubo digestivo inferior: hígado, páncreas y las 4 porciones duodenales. La primera porción, que es el bulbo, que es lisa; segunda, tercera y cuarta porción, que van a poseer estos pequeños repliegues conocidas como válvulas conniventes o válvulas de Kerckring. ¿Qué debemos recordar? Sabemos que el páncreas va a contener un conducto que lleva su secreción exocrina hacia la segunda porción del duodeno, y a ese conducto le llamamos conducto pancreático principal o conducto de Wilson. Conducto de Wilson. Muy bien. El conducto de Wilson es el principal. Sin embargo, existe un conducto accesorio llamado conducto de Santorini. El conducto de Wilson drena junto al conducto colédoco, y el conducto colédoco se va a dar por la formación o confluencia del conducto cístico y del conducto hepático. Ambos drenan en la segunda porción del duodeno, en la famosa ampolla de Vater o carúncula mayor. Y sí, aquí hay un repliegue esfinteriado conocido como el esfínter de Oddi. Bien, ¿qué nos están preguntando? Conducto de Wilson, en este caso, conduce el jugo pancreático. 1, D. Entonces podemos ir descartando alternativas: la primera, la segunda y la cuarta. Tenemos dos posibles claves. Continuemos. Glándulas de Brunner. Bien, usted acá tiene que recordar algo. Vamos a hablar de la secretina. ¿Sí? La secretina es producida por las células S del duodeno. La secretina es un polipéptido que va a contener 27 aminoácidos. Como hemos mencionado, se va a encontrar en las famosas células S de la mucosa del duodeno y ayuno, pero de forma inactiva, en forma de prosecretina. Cuando el quimo ácido penetra en el duodeno proveniente del estómago, provoca la liberación en la mucosa duodenal y la activación de la secretina. Ahora, esta secretina va a ser estimulada por el ácido clorhídrico. ¿Sí? Recuerden que el ácido clorhídrico es lo que va a dar esa consistencia ácida al quimo y va a estimular la liberación de secretina. Ahora, ¿qué hace la secretina? La secretina estimula el páncreas a secretar una gran cantidad de iones bicarbonato, con bajas concentraciones de ion cloruro sobre todo. Esto se va a dar cuando alcanzamos un pH debajo de 4,5 y 5, e incluso puede aumentar la liberación de secretina cuando el pH cae menor a 3. ¿Y cómo se da este mecanismo? En clase lo hemos explicado. El mecanismo es el siguiente, ¿verdad? Tenemos que el ácido clorhídrico entra en contacto con el ion bicarbonato, y se va a producir una reacción química, en este caso irreversible, donde vamos a obtener cloruro de sodio y ácido carbónico. Este ácido carbónico es el que se va a dividir en dos. Vamos a ver que vamos a obtener en este caso anhidrido carbónico y agua. El anhidrino carbónico se va a liberar por los pulmones y vamos a obtener una solución de cloruro de sodio y agua. ¿Sí? Ahora, aquí hay otra hormona que también tenemos que recordar, que era la famosa colecistoquinina. Hacemos una línea divisoria y ponemos aquí la famosa colecistoquinina. La colecistoquinina va a ser un polipéptido de 33 aminoácidos. La colecistoquinina es liberada por las células I del yeyuno y parte del duodeno. Ahora, la liberación de CCK depende de la presencia de proteasas y peptonas. Estas proteasas y peptonas, provenientes de la degradación parcial de proteínas y de los ácidos grasos de cadena larga.
que van a estar contenidos en el quimo ácido proveniente del estómago. Entonces, tanto la CCK como la secretina pasan a la sangre y desde ahí al páncreas, donde van a estimular la secreción de bicarbonato sódico, el famoso ion bicarbonato, a partir de las células pancreáticas, y también van a estimular la producción y liberación de grandes cantidades de enzimas digestivas pancreáticas que van a formar el famoso jugo pancreático a partir de las células acilares. Una estimulación similar al nervio vago o nervio cardionemogastroentérico. Sin embargo, el efecto de la colecistoquinina es más acentuada, incluso hasta de un 80%. ¿Sí? Entonces debemos recordar. Bien, las glándulas de Brunner, a ver si recordamos un poco de la histología. Sabemos que el tubo digestivo tiene una mucosa, tiene una submucosa, una muscular y una serosa o una adventicia. La única porción del tubo digestivo que posee una adventicia es el esófago, lo demás contiene serosa. Y las glándulas de Joronen-Brunner son las glándulas que se van a encargar de secretar este moco, este bicarbonato, para poder neutralizar el quimoácido proveniente del estómago. Entonces, como vemos aquí, acá vamos a encontrar, en el estómago, las famosas glándulas de Joronen-Brunner. Estas que van a secretar moco. Glándulas de Brunner, colocamos aquí 2, moco. Entonces tenemos 2C. Vamos a seguimos con las dos posibles alternativas. 3, criptas de Lieberkühn. Y tenemos dos posibles alternativas, la B y la A. La cripta de Lieberkühn, como vamos a ver aquí, es una pequeña depresión donde vamos a encontrar las famosas células caliciformes. Tenemos aquí a las células epiteliales o enterocitos y a las células de Panet, que van a encontrarse regulando la homeostasis en este segmento del tubo intestinal, produciendo algunas enzimas proteolíticas como lisocimas. Pero acá nos preguntan Lieberkühn y me dan dos alternativas, B o A. ¿Secreta colecistoquinina o contiene linfocitos? En este caso sería secretar colecistoquinina a partir de las células I, que se encuentran en la mucosa del duodeno y parte proximal del yeyuno. Entonces serían criptas de Lieberkühn, secreta colecistoquinina, 3B, y la alternativa sería la C de campechano. Y la placa de Peyer, si logramos ver, la placa de Peyer es un tejido linfoide que va a formar parte del sistema GALT, que es tejido linfoide, y se va a encontrar en el ilion terminal. Entonces, la placa de Peyer contiene linfocitos. ¿Qué más podemos aprovechar para recordar en esta pregunta? Bien, si usted recuerda, esta es la famosa aorta abdominal, que va a tener su famosa rama llamada tronco celíaco o trípode de Haller, que tiene 3 ramas: gástrica izquierda, coronaria estomáquica, la arteria esplénica y esta, ¿verdad? Que esta es la famosa arteria hepática. La arteria hepática común queda una rama que es la gastroduodenal y después cambia de nombre a arteria hepática propia. Esta arteria hepática propia tiene una rama izquierda y una rama derecha. De la rama derecha nace esta arteria, que es la famosa arteria cística, que me va a permitir formar 2 triángulos. Si logra ver aquí, va a haber un pequeño triángulo, el famoso triángulo cístico, triángulo de calor, y en la parte superior el triángulo hepatocístico, triángulo de Bode. Muy bien. Siguiente pregunta, 62. ¿Entre qué capas inmediatas? Acá tenía que ser perspicaz porque dice capas inmediatas del tubo digestivo se encuentra el plexo de Meissner. Bien, cuando hablamos del famoso sistema nervioso entérico, hablamos del plexo submucoso Meissner y el plexo mientérico de Auerbach. Recuerde las capas nuevamente: mucosa, submucosa, muscular con su cile circular interna y longitudinal externa, y el mesenterio, ¿verdad?, que vendría a ser la serosa. Ahora, el plexo de Meissner, aquí tenemos el plexo de Meissner, el famoso plexo submucoso. ¿Entre qué capas se va a encontrar? Estaría entre la capa submucosa, pero te habla de capas inmediatas, sería la mucosa. Ahora, la alternativa inicialmente podría ser la D. Sin embargo, dice capa inmediata y sabemos que la mucosa se divide en epitelio, que es la parte más interna, lámina propia y muscular mucosae. Esta capa externa es la muscular mucosae, la que tiene relación o guarda relación con la submucosa. Por ende, nuestra alternativa sería la E. Entre la submucosa y la muscular de la mucosa, que sería la capa externa de la mucosa. E de embeleco. 63.
Relaciona los tipos de células con su respectiva función. Bien, esta pregunta era sencilla. Y usted tiene que recordar lo que hemos explicado en el clase. Cardios, fondo, cuerpo, antro y píloro. Curvatura menor, curvatura mayor. Este es el famoso ángulo de His y esta es la válvula de Cubarot. Lo que siempre repetimos, y perdona si aquí resultó perogrulesco reiterativo, la célula parietal de la mucosa gástrica produce ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castell. La célula parietal, ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castell. Entonces, 1B y 1F. No puede ser 1G. No puede ser 1G, ¿verdad? Listo, entonces ahí vamos, perdón. No puede ser 2. No puede ser 2 en una alternativa que no sea la B y la F. Entonces 2 no puede ser con C, 2 no puede ser con C, pero puede ser con B o puede ser con F. Correcto. Luego tenemos la otra célula que hemos estudiado, la famosa célula parietal, o también llamada célula simógena, que produce pepsinógeno y lipasa. A ver, con otro color. Célula principal, pepsinógeno, y también produce lipasa. Entonces sería 3 con C o con E. 3 con C o con E. Hasta ahí vamos bien. Y luego que tenemos las células mucosas. ¿Qué produce la célula mucosa? Moco, jóvenes. La célula mucosa va a producir moco. Sería 1G. No podría ser esta la alternativa. Y luego tenemos a las famosas células de Paneth que ya hemos mencionado, que van a secretar lisosima, ¿verdad? Que se encuentran en el fondo de la cripta del liebro. Aquí, las famosas células de Paneth. Entonces sería célula de Paneth con lisosima, sería 6. Bueno, acá debería ser 4, ¿no? 4D. Aquí ha habido un error en el examen. 4D. 4A, 4D. La clave sería la alternativa D de draconiano. D de draconiano. Y ahora, si usted recuerda cuáles son los mecanismos de producción de ácido clorhídrico, tiene que hablar del sistema nervioso parasimpático, de las células G del antro gástrico y de las células enterocromafines productoras de histamina. Muy bien, seguimos. ¿Cuál no es una región esofágica? Bien, el esófago anatómicamente tiene 3 segmentos. En algunos libros los consideran 4. La primera es el tercio superior, que contiene músculo esquelético, que es la porción cervical, o segmento cricofaringio o porción cricoidea, porque tiene relación con el músculo cricoideo. Si usted ve aquí, esta es una cara lateral donde tenemos el cartílago tiroides, tenemos el cartílago cricoides y este es el músculo cricofaringio. Y aquí tenemos, mire, este es el esófago, y este vendría a ser el músculo circular del esófago. Entonces, el esófago tiene una pequeña estrechez, tiene una relación con este músculo cricofaringio y con el cartílago cricoides, que vendría a ser la primera porción. Entonces, esto es correcto. Cricolaringia, bueno, eso no existe, ¿verdad? Y como me piden cuál no es una región, la clave sería la B de pelicoso. Región torácica sí es la región más grande. La región diafragmática, claro, cuando atraviesa el hiato diafragmático a nivel de T10, y la región abdominal. Bien, la clave sería la B. 65, un paciente de 45 años ingresa al laboratorio. El médico patólogo observa en la muestra pequeños residuos de apéndices epiploicos. A ver, vamos a resaltar esto. Y tenias colónicas. Bien, aquí te lo dice, ¿verdad? Tenia colónica. La alternativa ya se puede extrapolar. ¿De qué parte de la estructura digestiva se obtuvo la muestra? Bien, si usted recuerda, el intestino grueso en su configuración externa tiene un ciego, tiene un colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y el recto. Ahora aquí hay algunas estructuras grasas conocidas como apéndices epiploicos, que son estructuras vascularizadas. Y también tenemos estas famosas cintillas longitudinales llamadas llamadas tenias. Y luego tenemos estas pequeñas dilataciones llamadas austras, separadas por sus pliegues semilunares. Entonces, apéndice epiploico, tenias colónicas y austras, eso es propio del intestino grueso o colon. La clave sería la C de campechano. Siguiente pregunta: identifica entre los pliegues vocálicos el músculo que relaja el ligamento vocal. Bueno, cuando hablamos de la laringe como tal, hablamos que es un conducto músculo cartilaginoso. Ahora tenemos cartílagos pares e impares y tenemos músculos en un grupo de 11. Ahora, los músculos de la laringe se dividen en 2. En los aductores de las cuerdas vocales, que cierran las cuerdas vocales, y los abductores de las cuerdas vocales, las que las abren. En este caso, al abrir las cuerdas vocales, relajan el ligamento vocal. Me están preguntando por el músculo cricoaritenoideo posterior, y en esta imagen, si usted logra ver, este sería el músculo cricoaritenoideo posterior.
músculo cricoaritenoideo posterior, que es el único músculo que abre las cuerdas vocales o abduce las cuerdas vocales o relaja el famoso ligamento vocal. ¿Sí? Cricoaritenoideo posterior. Clave la D de draconiano. 67. ¿Dónde se lleva a cabo principalmente el intercambio gaseoso a nivel del alveolo pulmonar? De las distintas células que hemos estudiado, el leucocito tipo 1, el tipo 2, el macrófago y los receptores J capilares, sabemos los que forman la fina membrana en donde se da el intercambio de gases o hematosis, está formado por las células alveolares tipo 1. Clave la E de embeleco. 68. Esta pregunta me generó una disyuntiva porque muchos alumnos podrían confundir y marcar una clave errónea. Dice: paciente adulto ingresa al centro de salud con estornudos, secreción nasal excesiva, tos seca y congestión. El diagnóstico definitivo es un resfriado común. Es un resfriado común. Te preguntan qué órgano o cuál es el órgano que se encuentra afectado. Y si usted sigue cual tabula rasa la definición de órgano, hubiera marcado pulmones. Pero eso sería un error, y para ello vamos a ayudarnos a la famosa guía técnica del Ministerio de Salud, en donde el resfriado común, jóvenes, es sinónimo de rinofaringitis aguda. Rinofaringitis es la nasofaringe o primera porción de la faringe o epifaringe. Entonces lo que se ha comprometido aquí es la nasofaringe. La clave la C. Aquí está resfriado común. Resfriado común. C de campechano. Pregunta 69. Relaciona la pared de la aurícula derecha con su respectivo componente. Si usted recuerda, la aurícula derecha era la cavidad cardíaca que contenía mayor número de reparos anatómicos. ¿Sí? Lo primero, en la pared superior. ¿Qué tenemos en la pared superior? La desembocadura de la cava superior, y encontramos en el techo de la aurícula derecha el famoso nódulo sinusal o nódulo de Kate-Biflack, el famoso marcapasos. Entonces, en la pared superior vamos a encontrar a la desembocadura o orificio de la vena cava. Vena cava superior 1C. No sería la clave, no sería la clave, no sería la clave. Nuestra única alternativa sería la B. En la pared inferior, ¿qué encontramos en la pared inferior? Sería la válvula de Eustaquio. Recuerda, la válvula semilunar de Eustaquio de la vena cava inferior, y también encontraríamos la válvula de Tevesio por la desembocadura del seno coronario. En la pared interauricular, entre aurículas, encontramos el famoso agujero o fosa oval, ¿verdad? Que se oblitera cuando usted pinza el cordón umbilical para evitar una comunicación interauricular en la etapa posfetal. Entonces, la pared interauricular va a contener el famoso o la famosa fosa oval con su pequeño repliegue conocido como anillo de Buygens. Entonces sería pared interauricular con anillo de Buygens, y la pared auriculoventricular con la válvula. ¿Qué válvula? La válvula tricúspide. Ahora quiero que recuerde algo. En el corazón hay dos triángulos. El primer triángulo lo encontramos aquí, que es el famoso triángulo de Koch, con límites del tendón de Todaro, la válvula de Tevesio y la válvula tricúspide en su valva septal para la localización del segundo marcapasos o Afchoftawara. Ese es el primer triángulo, porque el segundo lo vamos a conocer con la pregunta número 70. La arteria coronaria izquierda se ramifica en, si usted recuerda, esta arteria coronaria izquierda, la primera porción se encuentra oculta por la masa adiposa de concato y luego se bifurca en dos, en una arteria descendente anterior o interventricular anterior y en una arteria circunfleja. Entonces la coronaria izquierda se ramifica en, no es el seno coronario, no es la rama marginal, la rama circunfleja sí, la posterior lateral no, y la interventricular posterior no, porque por dominancia generalmente esto es rama de la coronaria derecha. Entonces, esto sería la clave de draconiano. Y aquí encontramos el segundo triángulo, el famoso triángulo arteriovenoso de Brock y Mouchet. Si usted recuerda, la coronaria izquierda se bifurca y por aquí también discurre por el surco interventricular anterior la vena cardíaca magna. Y aquí formamos un pequeño triángulo, el triángulo arteriovenoso de Brock y Mouchet. Eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias. Quería recomendarles este libro increíble que he estado leyendo hace algunas semanas. Las cartas de Albert Camus y de María Casares, una correspondencia hasta el año 59. Es una recomendación meramente personal. Gracias.